Empezamos una serie que se llama En el vientre de un gran pez. Y ya ustedes supondrán de quién vamos a hablar, de Jonás, no se equivocaron. Pero yo no sé si ustedes vieron la semana pasada una noticia que dio revuelo por todo lado, y esa noticia fue de un muchacho llamado Adrián Sanmancas. Él estaba navegando en su kayak con el papá por el estrecho de Magallanes al sur de Chile. A ver, ¿dónde están los chilenos? Muy buenos días, chilenos. Imagínate que yo sé que los chilenos vieron sí o sí esta noticia, pero yo me quedé impactadísima porque estaba con mi esposo en la sala cuando él me dice: gorda, mire, yo qué, que esa ballena se comió a ese muchacho. Y yo, imposible. Y yo veía la imagen, o sea, como ¡pum!, como que la ballena iba por encima, pero yo decía, se lo comió, eso que es tan raro. Pues sí, imagínate lo que él dice: sentí una textura babosa que me alcanzó a rozar la cara, imagínate, guácala, y en ese momento cerré los ojos esperando un impacto, pero sentí más bien como que me volteaba y no me chocaba, y en ese momento me quedé tumbado. Cuenta a la BBC en un documental que se llama Mundo de un venezolano. Este joven de 23 años que iba desde Punta Arenas haciendo kayak con su papá, que tiene 49 años, no terminaba de entender qué era lo que estaba pasando. Había terminado de cruzar la bahía del Águila cuando Del empezó a grabar el recorrido con la cámara que llevaba clavada en su propia ropa, y desde la canoa comenzó a registrar cómo las olas empezaron a levantarse. Dice: cuando me volteé no vi a mi hijo Adrián, me preocupé por un segundo hasta que lo veo saliendo del mar hacia arriba. O sea, la ballena literalmente lo tiró, se lo vomitó. ¡Guau! O sea, como dice aquí la pastora Giovanna, eso solo lo cuenta él y Jonás, que es el del personaje que vamos a hablar hoy. Dice: me di cuenta que no me había comido, de que no era un depredador. Dice Adrián: ¿quién cree que la ballena puede haber estado jugando o simplemente tenía pues movimientos de curiosidad? ¡Ay, qué horror, Richard! No voy a leer eso porque aquí en TikTok hay muchos venezolanos. Dice que fue un encuentro con, la conclusión de él es que esto fue un encuentro con la fauna de una región más hermosa del mundo. ¿Cómo fue ese momento? Dice: llevábamos como 2 horas remando y ya estábamos un poco cansados, pero estaban bastante bien. Tenían el clima a su favor, todo estaba bajo control, hasta que en ese momento sintió que algo lo golpeaba por detrás y que como que cuando menos pensó, como que se le vino encima y se empezó a hundir. Todo pasó en un minuto. Le preguntaron: ¿qué es lo que viste? Bueno, dice: alcancé a ver un color azul oscuro y blanco. Sentí una textura babosa que me alcanzó a rozar la cara. En ese momento cerré los ojos esperando el impacto, pero más bien sentí como me volteaba y que no chocaba. En ese momento me quedé tumbado. Pasé un segundo dándome cuenta de que estaba dentro de la boca de algo, o que quizá me había comido, que podría ser una orca o un monstruo marino. Pero luego, cuando empezó a sentir que me estaba elevando a la superficie, fue cuando me escupió. Subí durante 2 segundos y finalmente llegué a la superficie y me di cuenta de que no me había comido, de que no era un depredador. ¿Sentiste que te podía pasar algo?, le preguntó el entrevistador. Bueno, al ser una ballena igual podría representar peligro. Por ejemplo, se suponía que ella podría saltar o intentar hacer lo mismo con mi papá, que estaba ahí afuera todavía. O sea, él empezó a asustarse pensando que le podía pasar al papá lo mismo, que esa ballena se lo iba a comer. Dice: pensé en la posibilidad de sobrevivir aún dentro de la ballena, como Pinocho. Este man no sabe de la Biblia, es que Pinocho. Bueno, me pregunté qué podía hacer si es que me había tragado, porque yo no podía pelear para evitar que me comiera, pero ya me había comido. Tenía que pensar qué hacer después, hasta que lo expulsó al exterior. Bueno, la historia ocurrió la semana pasada, el viernes, la publicaron el 14 de febrero, pero lo que me llamó la atención es como que yo dije: este señor no conocía la historia de Jonás, no sé. Resulta que en la Biblia nos encontramos aquí con Jonás, el profeta Jonás, un hombre al cual Dios le da una orden. Y algo que a mí me llamó mucho de la atención del devocional cuando leí esta parte es una frase que repetía constantemente el autor, y es: tú y yo podemos huir de Dios,
pero jamás escondernos de Dios. Tú y yo podemos huir de Dios, pero no podemos escondernos de Dios. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás huyó de Dios, pero no se pudo esconder de Dios. Sí, por aquí Lore, hola mi Lore hermosa. Lore dice que ella leyó también esa noticia, que cuando ella leyó que el muchacho escribió, dijo, es que pensó en la historia de Pinocho. O sea, el muchacho a lo mejor nunca ha leído la Biblia y no sabe que a lo mejor Dios tiene un propósito con él, porque imagínate que es el único que puede contar una historia como esas, o sea, que una ballena se lo trague, es una cosa increíble. Gracias Lore por estar ahí, qué linda. Pero hoy el autor del devocional nos da como título Confrontando nuestro secreto. Jonás no era cualquier persona, Jonás era un hombre ungido por Dios. Probablemente ya antes había realizado otras misiones importantes. La tarea de evangelizar la capital del mundo era solamente para un héroe en espíritu, o ese tipo de hombre que conoce a Dios y está entrenado en los duros campos del espíritu. Dios había revisado la lista ya varias veces y nadie en todo el reino calificaba para una tarea tan grande como esta. El problema fue que Jonás no quiso ir. El profeta preguntó, ¿a dónde se supone que es Nínive? Y el contexto que nosotros tenemos acá es que Nínive era una ciudad muy pagana. Jonás vivía bien, era un profeta del pueblo de Israel, era uno perteneciente a una de las tribus de Israel, una de las 10 tribus del norte, y era el enemigo principal de Israel en Asiria, cuya ciudad capital era Nínive, unas 600 millas al oeste. Los asirios no solo eran poderosos, sino que se les conocía por su extrema crueldad con los prisioneros. En medio de esto, Jonás recibió un mensaje muy importante de Dios. El mensaje tenía que ver con expandir las fronteras y esa expansión estaba muy difícil para llevarse a cabo. El rey Jeroboam tenía mucho éxito militarmente, pero la nación era muy idólatra. Entonces Dios le dio a Jonás una misión. La misión era que fuera a Nínive y les contara a los habitantes acerca de Dios. Jonás hizo lo que hubiera hecho cualquier otro héroe patriótico y resuelto huyó. Lo que sigue es una de las historias bíblicas más cautivantes que podemos ver en cada página de la Biblia. En algún momento, tal vez tú has querido huir de tus responsabilidades. Es una pregunta que nos hace el autor de esta introducción. Y yo creo que sí, que todos en algún momento hemos sentido ese susto. Imagínate, este muchacho se lo comió esa ballena, pero pues él simplemente estaba haciendo un deporte. Vuelvo y les digo el nombre para que lo busquen después en Google. Es un muchacho venezolano que iba con el papá, se llama Adrián Simancas. Y él iba con el papá y Adrián dice que pues él solo sintió que se lo comió la ballena, no sabía qué podía hacer, pero bueno, finalmente la ballena... Unos dicen que estaba jugando con él, otros dicen que no era una depredadora, en fin, lo cierto es que sobrevivió a que se lo comiera un gran pez. Al parecer él no conoce esta historia de la palabra, pero cuando yo vi la noticia la semana pasada, lo primero que yo pensé fue en Jonás y la ballena, y obviamente pensé en ustedes, dije, va para el devocional, vamos a hacer un devocional sobre ese tema, y justamente es en el vientre de un gran pez. Entonces ya les dije que Jonás era un héroe nacional, era un profeta de Dios, era alguien que tenía un gran llamado. Pero cuando el Señor le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive, era como que él sí quería servir a Dios, él sí quería predicar de Dios, pero donde él quería, no a donde Dios lo mandara. ¿Sí ves? Hay muchos que queremos obedecer y servir a Dios, pero solo si las condiciones son favorables. Si son duras, si hay que renunciar a mi familia, si no voy a poder comer rico, entonces ahí ya no. Y la frase de hoy, si la pueden escribir, escríbanla. La frase es, puedes huir de Dios, pero jamás podrás esconderte de Dios. Podemos huir de Dios, pero escondernos de Dios jamás. Estoy segura que tú, que recibiste el mensaje de Dios, el mensaje de la fe, tal vez en una edad adulta, eres consciente de que siempre Dios te estuvo buscando. De pronto en la universidad, de pronto en el colegio, de pronto en la elementary, alguien te hablaba de Cristo. Yo recuerdo cuando mi hijo mayor tenía 8 años, vivíamos todavía en Colombia, tenía 7, fue su último año allá en Colombia y él estaba en segundo de primaria, en la elementary.
Y un día llega diciéndome, mami, todos los niños del bus venían burlándose de mí y la recocha se puso horrible, me empezaron a decir evangélico. Y yo, ¿pero qué pasó? Me dice, no, lo que pasa es que uno de mis compañeritos está muy triste porque el papá y la mamá se van a divorciar. Entonces yo lo miré y le dije, mira, lo que se llamaba David, David, ¿por qué tú no vienes a mi iglesia? Él vivía en el conjunto del lado de nosotros. Entonces él le dijo, David, ¿por qué tú no vienes a la iglesia? ¿Por qué no buscan de Dios? Seguro que si tú oras por tus papás, Dios puede hacer un milagro. Ven a la iglesia. Y todos los demás pues empezaron a reírse de mi hijo, pero él me decía, mami, ¿cierto que esa es la solución? Que ellos busquen a Dios. Y yo, tan bonito. Y lo abracé y fue una historia muy linda porque después yo logré ser mi amiga de la mamá del niño por esas palabras que el niño vino y le dijo, y la señora efectivamente fue a la iglesia, fue a un encuentro, a un retiro espiritual, acá le hicimos avanzada y fue muy bonito. Nunca voy a olvidar a esa señora ni al niño, a David, el amiguito de Fede, sí, era de Fede. Pero lo más tremendo de todo esto es que cuando ese niño, David, tenga 15, 20, pues ya va a tener 20, por lo mínimo, pero a medida que ese niño crezca, él siempre va a recordar que un amiguito en el transporte escolar le dijo que la solución era Jesús, que un amiguito en el transporte escolar le habló de Cristo. Eso él nunca lo va a olvidar. Pero si tú te pones a analizar en tu vida, siempre hubo algo o alguien que te acercaba a Dios, allá en tu pueblo, allá en tu país, allá en tu escuela, allá en tu familia, no faltaba alguien que de verdad amaba a Dios y que de una u otra forma te quería dar testimonio. Y lo que Jonás estaba llamado a hacer era justamente eso, a llevar la palabra de Dios. Pero lo que Jonás tenía no era miedo, o sea, él no era ningún cobarde, ningún gallina, él lo que tenía era rabia. O sea, le daba piedra, como decimos en Colombia, tener que ir y predicarles a ese montón de impíos. Él dijo, no, ¿yo por qué voy a ir por allá? Yo no quiero ir, yo no quiero ir y yo no quiero ir. Miremos lo que dice Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Anote eso. Yo lo tengo señalado con lapicero, le voy a poner resaltador. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló allí una nave que partía hacia Tarsis. Pagando el tiquete, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero, este es un pero que hay que levantarlo acá, resaltarlo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y todos los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y partieron, y el patrón de la nave, se le acercó diciendo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido todo este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido toda esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran
temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este muchacho del que les acabo de leer, que se llama, se me olvidó el nombre otra vez, Adrián Simancas, estuvo, yo creo que ni minutos, estuvo súper poquito en el pez. O sea, él estaba simplemente haciendo kayak, iba con su papá y se lo comió el pez. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Cuando lo entrevistaron dijo que no iba a dejar de practicar ese deporte, que lo iba a seguir haciendo. Yo no me vuelvo a acercar, pero ni a la orilla. Él lo estaba haciendo por deporte. En este caso vemos que Jonás no estaba haciéndolo por deporte, sino que simplemente era culpable. ¿Era culpable de qué? De desobedecer a Dios. Tú puedes esconderte de Dios, pero no puedes huir de Dios. Por eso te conté ahorita la historia de mi niño contándole a alguien más de Jesús y de cómo tú también puedes ser aquel que le hable a otra persona de Jesús. Cuando tú ves a una persona en una situación dura, tú le puedes hablar de Jesús. Eso fue en Chile. Sí, Mari feliz. Eso pasó en Chile. La noticia salió el viernes 14 de febrero. Ese día la vi yo las noticias, pero me impactó muchísimo. Pues el pelado joven de 23 años, le gusta la aventura, pero lo más teso es que iba con el papá, un señor de 49 años, y el señor feliz de la vida. O sea, se asustó un ratico, pero ya pasó el susto y hágale, sigamos adelante. Bueno, según lo que yo leí aquí, dice que fue en Chile, puede que haya sido cerquita de Perú, porque ya estaban, por ahí les leí, pero bueno, lo importante aquí es identificar y trasladar eso que pasó con este muchacho a lo que pasó con Jonás. Y nos estamos dando cuenta que es algo pues completamente diferente. Él lo está haciendo por deporte, porque le gusta, por lo que sea, pero Jonás no, Jonás estaba huyendo de Dios. Así que tú y yo podríamos escondernos de Dios, pero huir de Dios, no. Nadie puede esconderse por siempre de Dios. La Biblia en el Salmo 139 dice: Señor, tú me has examinado y conocido, tú conoces mi sentarme, mi levantarme, tú me hiciste y me formaste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Luego en el Salmo 139 dice que ni siquiera está la palabra en nuestra boca y he aquí, Dios ya la sabe toda. Imagínate eso, o sea, Él conoce absolutamente todo de nosotros, pero Él quiere que nosotros le expresemos a Él lo que hay en nuestro corazón. Muy buenos días, por aquí dice que llegó tarde porque estaba en un cumpleaños. A ver, Muni, es que no sé quién es Muni, escríbame el nombre que a mí se me olvida. Está la foto ahí divina, yo creo que es Michelle, pero no creo que es Michelle. Sin embargo, bueno, bienvenidos para todos, muchas felicitaciones para tu mamita, que el Señor la bendiga, la guarde y la prospere. Pero entonces estamos hablando, entonces el tema del devocional de estos días era en el vientre de un gran pez. Acabo de leerles Jonás capítulo 1 y pues definitivamente lo que nosotros vemos aquí es que había como una rebeldía, ¿no? Y hay algo que nosotros tenemos que recordar siempre, es el amor de Dios. Y un subtítulo que nos dejó acá este autor es: ¿cómo puedo criar a un hijo para que sea bondadoso y considerado hacia los demás? Bueno, él nos dice que los bebés nacen egoístas, que es cuestión de supervivencia. Si no lloran, nadie sabrá que tiene hambre, no se les da de comer, pues no sobreviven. Dios hizo a los bebés de esta manera, pero su intención no es que sigan siendo egoístas durante toda su vida, así que nos dio el ejemplo él mismo. Jonás vio este ejemplo de primera mano. Empezó con un mensaje que no le agradó. Dios le dijo que fuera a Nínive y que le dijera a los habitantes: el Señor ha visto sus terribles pecados, están condenados a muerte. Pero Jonás percibió la motivación detrás del mensaje. Dios se preocupaba por los habitantes de Nínive, o sea, son rebeldes, son unos groseros, unos fornicarios, unos adúlteros, y el único problema fue que Jonás no compartía esta preocupación. Jonás más bien quería que Dios los condenara a muerte y que acabara con ellos de una vez por todos. A él le preocupaba el hecho de que si el pueblo de Nínive oía el mensaje único de Dios, del Dios verdadero, podían creer y podían arrepentirse. Y de ser así, ¿qué haría el Dios bondadoso y misericordioso?
Jonás definitivamente no quería tomar ese riesgo. Entonces lo que hizo Jonás fue huir. Vuelvo y les recuerdo la frase de hoy. Podemos huir de Dios, pero jamás escondernos de Dios. Él siempre va a estar hablándote de una o de otra manera. Dios puede usar una persona que te diga, hey, oremos, leamos la Biblia. Dios puede usar las circunstancias, un problema difícil para que tú te quieras acercar a Él. Dios puede usar una película que tú estás viendo que nada que ver y tú resultas llorando y te das cuenta que Dios te está hablando a través de esa película. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes huir de Dios, de las cosas de Dios, de la iglesia, de todo eso, pero escondértele a Dios, eso es imposible. Nadie se le esconde a Dios. Y entonces Jonás huyó en un grito inesperado que nos muestra también el humor de Dios. Jonás se ve rodeado de marineros paganos asustados que le suplicaban que les hablase de su Dios. Él lo hizo lo mejor que pudo, pero al hacerlo terminaron metidos en una tormenta que amenazaba con quitarles la vida. Dios llevó a Jonás a compartir de su fe a otras personas, ya fuera que él quisiera hacerlo o que no quisiera hacerlo. Él no quería hablar de su fe, él no quería que ninguno de esos impíos se arrepintiera. O sea, había un corazón súper egoísta en él, pero incluso Dios usó todo esto para bien. Nosotros podemos enseñarles también a nuestros hijos a compartir cada una de las cosas y a medida que ellos van creciendo, que ellos van madurando, siempre tenemos que tener en mente este ejemplo. Quitar de un lado el egoísmo, enseñarles a pensar también en el otro. Yo no sé cómo eran sus hijos pequeñitos, si eran egoístas o no lo eran. Yo tuve una experiencia muy linda con mi hijo mayor, él fue único hijo por casi 6 años. Pero yo dije, uy, no, cuando nazca su hermanito va a ser un egoísta, no sé cómo va a actuar. Pero gracias a Dios no, fue el mejor hermano mayor, eso lo cuidaba, lo abrazaba, se portó muy lindo con él hasta el sol de hoy, lo cuida un montón. Pero cuando esta parte de Jonás aquí en este devocional nos habla del egoísmo, nos habla de cómo criar a un hijo para que sea bondadoso, para que sea considerado con los demás, nos hace pensar en Jonás cómo se había vuelto egoísta. Y no era cualquier persona, o sea, Jonás era un hombre de Dios, Jonás era un profeta, pero él estaba siendo egoísta con el mensaje. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a dar de lo que Dios nos ha dado. Lo que hemos recibido de su gracia, también nosotros darlo de su gracia. Cuando el profeta preguntó, ¿dónde se supone que está Nínive? El dedo de Dios le señaló hacia el este, pero inmediatamente se levantó y corrió exactamente en sentido contrario. Se escapó hacia el oeste. Compró un boleto de ida, de regreso, y se metió en el primer barco que encontró para irse tan lejos como pudiera. O sea, él dijo, yo me escapo de Dios, Él me está pidiendo que yo vaya a Nínive, que predique, pero nada de eso. Eso está en el este, yo me voy a ir al oeste, yo me voy a ir hacia Tarsis. ¿Por qué? Porque había en él ese corazón egoísta, aunque era un hombre de Dios, era algo con lo que él tenía que trabajar. Por eso me gustó este paréntesis que encontré acá en mi Biblia de estudio, donde nos habla a los papás y nos dice, ¿cómo puedo yo criar a un hijo para que sea bondadoso y considerado hacia los demás? Bueno, enseñándole primeramente los principios de Dios, la fe. A medida que ese bebecito va creciendo, va desarrollándose, pues ya no es un bebé que solo está llorando por lechita, 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 sino que ya tiene 1, 2 añitos y entonces todo es mío. Es mío, mío, mío y pelea con todo el mundo. Ahí es donde nosotros entramos a enseñarle a ese hijo. ¿Por qué? Porque este hombre de Dios desobedece completamente al Señor, o sea, él estaba completamente egoísta con el mensaje de fe. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? O sea, yo no sé si ustedes se lo preguntan, pero yo digo, pues si Dios lo está mandando, Dios lo iba a respaldar. Pero es que así somos nosotros, el humano. A veces hay gente a la que no le queremos hablar, hay gente a la que no le queremos ayudar. Tarsis era el fin del mundo conocido en ese momento. Él se fue a la Patagonia, él se fue lo más lejos que podía ir. ¿Por qué? Porque él quería huir de Dios. Estoy leyendo la palabra de Dios, está la Reina Valera, la versión Reina Valera, y estamos en el libro de Jonás. Acabo de leerles el capítulo 1 y les estaba describiendo lo que pasó con un hombre de Dios, un profeta de Dios al cual Dios comisionó para realizar una tarea muy especial. La tarea era ir y predicar a Nínive, pero él decidió hacer todo lo opuesto. Decidió irse hacia Tarsis, que era el lugar más lejos de la tierra. Les estaba mencionando ahorita el Salmo 139, donde el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?
Si tomara las alas del viento y me fuera lejos, allí tú estarías conmigo. Si me escondiera por allá en lo más profundo de la tierra, ahí también tú estás, porque tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi entrada y mi salida, mi acostarme, mi levantarme. Es más, no está aún la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Hablando de cómo Dios nos conoce. ¿Será que podemos huir de Dios? ¿Será que de verdad podemos escondernos de Dios? Tú te puedes esconder de la gente, de tu líder, de tu familia. Tú puedes huir por un tiempo, pero del Señor nadie se esconde, porque Él vuelve y nos encuentra y nos atrae hacia Él con esas cuerdas de amor. Dice entonces acá el devocional, ¿cómo pudo hacer tal cosa? Sobre todo si tomamos en cuenta que estaba a las puertas de vivir una promoción sobrenatural de su ministerio. O sea, Dios le dice, vaya a Nínive, todos se van a arrepentir. Eso iba a ser wow, eso iba a salir en todas las noticias, lo iban a publicar en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todo lado. ¿Por qué? Porque imagínate, Dios le dice, Jonás, ve y predica a Nínive, son terriblemente pecadores, están alejados de Dios, pero se van a arrepentir. Y Jonás, ¿cuál? Yo no quiero. O sea, eso podría haberle causado a él una muy buena promoción, algo sobrenatural. Pero en pocos días miles y miles de personas iban a acudir al reino de Dios como consecuencia de esa prédica. Todo lo que un siervo sueña alcanzar algún día. O sea, predicarle a un montón de personas y que esas personas reciban verdaderamente a Jesús. Todo estaba a la vuelta de la esquina para Jonás. Pero porque hay ocasiones en que el ser humano hace exactamente lo último que debía hacer. ¿No les ha pasado eso? Que uno sabía que esto era lo correcto, Dios lo estaba llamando a hacer, Dios le dice cómo hacerlo, pero hacemos exactamente todo lo opuesto. Nos vamos exactamente por otro camino. Porque algunos ministerios se regresan justo a las puertas de la cúspide de su llamado. O sea, cuando estás a punto de lograr eso que Dios te prometió, cuando ya has orado, ya le has trabajado duro y ya estás por lograrlo, te das por vencido. Dice, no, yo mejor me voy a ir para otro lado, yo mejor voy a dejar las cosas así. ¿Cuál será la razón para que enfrentemos la prueba más determinante cuando estamos más cerca de nuestro sueño? A veces nos damos por vencidos cuando ya está a punto de llegar esa bendición, la cual Dios nos ha prometido. Esto se debe a que antes de poder ver los lugares más altos en nuestra experiencia espiritual, debemos atravesar el estrecho puente de la confrontación. Antes de poder alcanzar nuestra experiencia espiritual más alta, tenemos que atravesar el estrecho puente de la confrontación. Es decir, antes de llegar a ese objetivo tan grande que tú tienes, el Señor quiere trabajar contigo y conmigo. Es la única forma de que podamos alcanzar el propósito. ¿Por qué? Porque si tú no trabajas con tus debilidades, con tus temores, con tus inseguridades, va a llegar el momento en que, como a Jonás, Dios te hace el llamado, pero vas a preferir huir del llamado, tratar de esconderte de Dios. Pero aquí es donde necesitas fortalecer esa comunión con Dios, entregarle tu vida verdaderamente a Jesucristo para que cuando llegue ese momento decisivo, tú puedas caminar con Cristo y encontrar que aún esa oposición interna o externa no te va a vencer, porque lo que Dios tiene para nosotros cuando le obedecemos y nos rendimos, se va a manifestar, se puede manifestar poderosamente en nuestras vidas. Así que hoy estamos comentando esta serie que se llama En el vientre de un pez. Es una serie de 4 días y vamos a irnos paseando por toda esta lectura del libro de Jonás. Y este capítulo 1 entonces nos deja ver primero que todo cómo Dios llama a Jonás, pero también cómo Jonás huye. Luego vamos a ir más adelante, mañana, donde Jonás le pide a Dios perdón desde el interior de ese gran pez. Vemos entonces que ellos tenían una costumbre que era echar suertes. ¿Por qué? Porque los que iban en el barco eran personas que no conocían de Dios, que no oraban, que no leían las escrituras, y cuando están en esa tormenta ellos tratan de averiguar cuál es la culpa o de quién es la culpa de esa tormenta. Cuando descubren que es Jonás, ellos todavía de buena gente como que intentan, bueno, no lo tiremos al agua, estamos en medio del océano, es súper peligroso, pero no tienen otra opción, no hay otra opción. Entonces definitivamente tenemos que ser confrontados por nuestros secretos. Jonás no era cualquier persona, era un hombre ungido por Dios, probablemente antes ya habría realizado otras misiones importantes, pero la tarea de evangelizar la capital más grande del mundo era solamente para un héroe de fe, para un héroe en el espíritu. Y este tipo de hombre que conoce a Dios está enfrentando momentos muy difíciles, pero Dios,
que ha revisado la lista varias veces, dice, nadie más califica en todo el reino para una tarea como esta. Un hombre que sí, que aparentemente es desobediente, y no aparentemente, es desobediente, un hombre que actúa de manera sin vergüenza, o sea, porque aparte de que se va para donde no se tiene que ir, va y se acuesta a dormir, y todo el mundo pues ahí tratando de salvarse, la barca se está hundiendo y él por allá acostadito durmiendo. Pero cuando finalmente él asume su responsabilidad es que las cosas comienzan a cambiar. Cuando él dice, está bien, sí, yo me equivoqué, yo fallé, yo le desobedecí a Dios, es culpa mía todo esto que está pasando. Ahí es cuando todo se calma y ahí es cuando comienza un verdadero proceso para Jonás. Un proceso donde Dios no solamente lo está formando como persona, sino que lo está formando y capacitando para que él sea capaz de llevar su palabra en amor a los que quizás no la merecen en lo humano, pero para Dios sí. Si tú y yo pensamos en la gente que es malvada, que persigue a los cristianos, que los quiere matar, que les ha hecho tanto daño en el pasado, nosotros decimos, no, que vamos a ir a predicar por allá. Pero justamente ellos son los que más necesitan del amor de Dios. Cada día nos encontramos más con situaciones como esta. Esta mañana en nuestra oración estábamos intercediendo por un grupo de hermanos y hermanas que se encuentran en la India y están siendo perseguidos. El gobierno ha amenazado con matarlos. Pero no solamente ahí, sino que hay tantas y tantas personas alrededor del mundo que tienen que reunirse clandestinamente, que no tienen una Biblia como la que tú tienes. No sé cuánto tú la abres, no sé cuánto tú la puedas leer, pero mi misión al estar aquí conectada con ustedes es animarlos a leer todos los días la palabra de Dios. Por lo menos un versículo puede cambiar nuestras vidas. Y hoy que estamos hablando de la vida de Jonás, hoy que empezamos esta serie la serie que se llama En el vientre de un gran pez, lo escribió Danilo Montero, ustedes la pueden encontrar en Google, nos damos cuenta que de verdad hay ocasiones en que nosotros experimentamos momentos como este, y que lo último que queremos hacer es ir y cumplir una misión importante, que lo último que queremos hacer es ir y hablarle de Dios a un tipo borracho, a un tipo grosero, a un tipo que ya le pegó a la señora, o a un tipo que es hasta un abusador, porque este es un tema candente. Imagínate tú, en Colombia estuvo en la cárcel por mucho tiempo un señor de apellido Garavito. Este tipo cometió un montón de feminicidios, un montón de abusos, se portó re feo, o sea, una persona no deseable para la sociedad, como se ha llamado, pero resulta que en la cárcel alguien le habla de Dios, en la cárcel él entrega su vida a Jesús y se vuelve ahora un predicador. Es muy fácil para nosotros ir y hablarle, no sé, a una vecina que está en depresión, a un hijo que está pasando por, no sé, por bullying, por algo difícil, y que pues entregue su vida a Dios. Pero ponte en ese papel, o sea, es que imagínate a Jonás ir y predicarle a alguien como él, a un tipo violador, a un tipo maltratador, a gente borracha, a gente que estaba haciendo idolatría terriblemente, que pasaba a sus niños por el fuego. La semana pasada miramos cómo los dioses de ese pueblo se cortaban, que era parte de los sacrificios que ellos realizaban. Entonces definitivamente tú te quedas aterrado y tú dices, ¿cómo yo le voy a hablar a alguien así del amor de Dios? Entonces es definitivamente donde podemos como que entender un poquito a Jonás, porque es que Jonás decía, ¿por qué les tengo que hablar de Dios a ese montón de borrachos, ladrones, glotones, tal vez abusadores? No conocemos exactamente cómo era todo lo que estaba viviendo Nínive, pero entonces es ahí donde el Señor lo confronta, porque hay ocasiones en que nosotros queremos hacer es exactamente lo último que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. Por aquí Patti dice, todos tenemos una asignación especial de parte de Dios y a veces es muy incómoda, pero con seguridad tenemos el respaldo de Dios. Definitivamente Jonás tenía ese respaldo de Dios. El punto era que él no quería obedecer, él no quería cumplir el propósito que Dios le estaba mandando a hacer. Así que vamos a orar, vamos a permitirle a Dios hacer su obra también en nuestras vidas. Por aquí en Instagram Richard dice, sí entiendo, uno dice, esas personas no merecen vivir. O sea, cuando conoces una persona que es muy malvada, una persona que le ha hecho tanto daño a la sociedad, que ha abusado de un niño, de una mujer, que la mató, que la escondió, es terrible. Yo no sé, yo tengo esa sensación cada que yo veo las noticias tan como, no que esté al lado de esa persona que hizo lo malo, pero siempre pienso,
Por ejemplo, ayer encontraron allá en Colombia, no me acuerdo, es un lugar de Boyacá, un muchacho, creo que tiene 18 años, que cometió feminicidio contra una primita, una niña de 11 añitos. Y yo decía, Dios mío, qué terrible, o sea, qué angustia, qué enojo. Pero yo también pensaba, primos, o sea, imagínate que si son dos hermanas, van a quedar enemistadas el resto de la vida, dos hermanos que tienen hijos y que mi hijo vino y le hizo daño a tu hija, que, o sea, estamos dos hermanas o dos hermanos juntos y estamos viendo las noticias y nos enteramos que uno de los dos mató y abusó de mi niña. O sea, debe ser terrible. O sea, ponte en ese lugar ya de esa mamá que está perdiendo a su hija, de ese papá, pero también de los papás que educaron, que amaron, que crecieron tal vez en familia bien, que jugaba con esa niña un día y ahora te están diciendo que es que tu hijo fue y le hizo daño y mató a la primita. O sea, son cosas terribles. O sea, ver noticias es una cosa devastadora porque nos damos cuenta de todo lo que está pasando, todo lo que está pasando por los niños. Por acá Pau nos dice, oremos mucho por los niños, acá en Medellín se los están robando mucho. Hay una cosa terrible contra los niños. De hecho hay un versículo que dice que levantemos un clamor por la vida de nuestros pequeñitos. Lo voy a buscar porque definitivamente sé que necesitamos orar hoy por nuestros niños. Yo le conté a ustedes lo que pasó en la semana pasada aquí en mi cuadra y yo definitivamente dije, Dios me está hablando sobre eso, estoy segura, porque es que yo les conté la historia. O sea, a las 4 de la mañana yo estaba, nos despertamos a orar. Ya después yo estaba ahí ya solo como meditando y yo empiezo a escuchar un niño llorando y yo dije, oh, Dios me está hablando. Eso fue lo primero que yo pensé, estoy viendo una visión, estoy escuchando una revelación, no sé, y seguí. Pero cuando se hizo más fuerte y más duro, abro la persiana y me doy cuenta que viene, claro, el niño venía desde por allá arriba, desde la cuadra de arriba, y cada que se acercaba pues el llanto se sentía más fuerte. Yo salí corriendo en ese frío que había, yo no me puse zapatos, nada. Mi esposo me gritaba, yo ni lo oía, pero él me dice que él gritaba, cójalo, Andrea. Entonces, cuando yo levanto el niño, ese corazoncito se le iba a salir y se aferró a mí, no me soltaba. Una criatura de 2 años. La policía se tardó en llegar 1 hora. La gente que lo cuida, porque ni siquiera fueron sus papás, llegaron y el niño no se iba con ellos. Eso me extrañaba, el niño se me aferraba más. Total, llegó luego una señora quien dijo que era la cuidadora del niño. Bueno, finalmente cuando la policía llegó después de casi 1 hora, se lo entregaron a esta persona. Y yo me quedé tan aterrada con eso. Y ahora que estamos hablando de las situaciones que viven los niños, de cuánto abuso hay, de cuánto tráfico humano hay, yo creo que sí es una petición fuerte para orar el día de hoy. Se estaba tratando de buscar un versículo que dice que por la vida de tus pequeñitos derrama tu corazón en oración. Se los voy a encontrar. Sí, que eso fue terrible. Aquí está, ya lo encontré. Ese versículo está en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Dice, vierte tu corazón como un torrente en la presencia del Señor. Levanta a Él las manos y ruega por la vida de tus pequeños que desfallecen con hambre en las esquinas de las calles. Wow, este versículo es muy impactante, se los voy a volver a leer. Vierte tu corazón como un torrente en la presencia del Señor, levanta hacia Él las manos y ruega por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de las calles. ¿Qué dice por aquí Stephanie? Los niños acá en Estados Unidos les falta mucho amor, los padres solo se dedican a hacer dinero y los están dejando sin amor y no se dan cuenta que lo más importante es el tiempo que les ofrecemos. Así es. Vamos, conseguimos un súper trabajo, luego ya tenemos la casa, tenemos el carro, les podemos comprar los tenis, el videojuego, pero ya no tenemos familia, se nos derrumbó. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en lo importante. Kidia, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19 al 20. Recordemos que ese contexto es cuando el pueblo de Dios es llevado cautivo a Babilonia, es un momento muy difícil, pero los niños también están atravesando por un momento difícil. Y para Jesús los niños son tan importantes. Yo no sé si ustedes recuerdan ahí en la Biblia, por ejemplo, en Mateo 19, 14, donde los niños se acercaban a Jesús y los discípulos como que, los niños ahí como que muy pegados. Y Jesús les dijo, no,
no, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños también necesitan a Jesús. A mí me gusta mucho porque varias personas, papás, mamás del devocional, me dicen que sus hijitos escuchan, que cuando van en el carro para la escuela los ponen que vayan escuchando el devocional, o que están ahí conectados y a veces se asoman y escuchan. El hecho de que tú estés conectado, escuchando palabra, que tú estés conectada leyendo la Biblia, eso trae un efecto grande a tu casa. Yo ya les he dicho acá, si tú metes pornografía, tus hijitos no la están viendo, eres tú y tu esposo, o tú sola, o tú solo, pero eso está afectando, eso es un anatema, es una maldición que estás entrando a la casa. Pero si tú entras a Dios, si tú pones alabanza, llenas los cuartos con música, la cocina, si tú abres la Biblia, tú estás trayendo presencia de Dios a tu casa, tú estás trayendo bendición a tus hijos. Así es, por aquí Stephanie dice, lo importante no es los lujos que les demos, sino la presencia de Dios. La pastora Jenny Alexandra Cuervo nos dice, hay que orar mucho por los niños porque ellos son indefensos. Orar por ellos y darles nuestro mejor testimonio. Jesús les dio el testimonio. ¿Cómo se los dio? Pues dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impida, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es increíble cómo Deuteronomio, que es un versículo que todos deberíamos memorizar, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 6, donde la palabra dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo les hemos, aquí en esta casa no, porque tengo arriba mi muro de oración, pero en la otra casa yo hacía el devocional como en el comedor y tenía una pared al lado de la caneca, porque ahí es donde mis hijos venían, la caneca del reciclaje. Y entonces como ellos venían, yo toda esa pared la tenía llena de versículos. Ahorita ese muro está en el segundo piso con las peticiones de oración de ustedes. Tengo una cartelera de oración, pero tengo otra de versículos, donde yo quiero que ellos lean la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice acá. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las vas a repetir ¿a quién? A tus hijos, a los que están cerca de ti. Hábleles de ellas en la casa. Busca oportunidad para hablarles a tus hijos de la palabra de Dios, para que cuando ellos lleguen adultos nunca se aparten. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Aquí está Liz, que está embarazada, y ella dice que el bebecito está escuchando la palabra de Dios en el vientre, y eso es hermoso, Liz. Yo recuerdo con mis hijos que yo les leía historias bíblicas, yo danzaba con ellos, yo les cantaba canciones, yo decía, hijo, tú vas a ser un adorador, tú desde el vientre le vas a servir a Dios, desde el vientre y hasta las canas y hasta el último día de tu vida, hijito, yo te profetizo que tú le vas a servir a Dios. Entonces va a llegar un momento donde ellos crecen, donde se van del nido, se van de la casa, pero esa semillita de fe que tú les diste jamás se va a borrar de sus corazones. Son ese cementico en blanco donde estamos dejando huellas, unas huellas imborrables. Dice por acá más adelante también quiero leerles uno que no, ay, se me perdió. Bueno, ya. Es Juan 1:12, donde la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, tenemos un título de hijos. Esta mañana en el devocional del Zoom de la iglesia estamos hablando del Salmo 74. Y en el Salmo 74 hubo un momento en el que Asaf decía, Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Hasta cuándo? Y podíamos pensar cómo a veces nosotros nos sentimos así y cómo el mismo Jesús en la cruz le dijo a Dios, porque él siempre lo llamó Padre. Él decía, mi Padre y yo uno somos, y era tan lindo ver a Jesús así, porque aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en ese momento, cuando Jesús está en la cruz, él sintió el abandono, sintió que por un momento estaba solo. Y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí ves? Él nunca nos abandona, pero es hermoso entonces hoy que estamos pensando en todo lo que viven nuestros niños, poder orar por ellos y saber que son hermosos. Ajá, por aquí Esperancita dice que ella ha visto una señora que canta, danza y baila con su bebé, y ella dice, le estoy enseñando al niño.
y en la iglesia mucha gente que ha ido en embarazo ahora y hemos visto crecer los bebés, los niños, esos niños aman a Dios, aman la alabanza. Ellos llegan a la iglesia y me dicen, ay, qué jartera, esa batería suena durísimo, ay, ese bafle me está aturdiendo. No, ¿sabe qué es esa mamá? Esto arrulla a mi hijo. Y ahora, por ejemplo, hay un niño que ya tiene 2 añitos y ese niño viene así rendidito y empieza la alabanza y se baja a danzar, a cantar. ¿Por qué? Porque lo están instruyendo para que ese niño sea un adorador. Entonces esa semilla de fe nunca se va a apartar de su corazón. Probablemente Jonás era un niño así, que había sido criado en la palabra de Dios y que ahora era un profeta de Dios, pero en ese momento pues pasó por cosas muy difíciles. Pero aquí la hermana Evita también dice que también en México hay mucho robo de niños y hay tantas cosas que nosotros desconocemos. Pensando por ejemplo en la adopción, se dice que hay tantos niños huérfanos como la cantidad de habitantes de México. Esa es la misma cantidad de niños que hay sin hogar en el mundo. Estaba escuchando una pastora que adoptó 2 hijitos y ella decía que cuando nosotros adoptamos un niño no es porque yo me esté dando una oportunidad, ay, para ser mamá otra vez o porque yo no logro quedar en embarazo, me voy a dar esa oportunidad. No, tú le estás dando una oportunidad a una persona, a un hijo. Por eso acá en el devocional, yo no sé si ustedes han visto, pero muchas veces yo oro por los niños que están en un centro de adopción. Especialmente en mi país, en Colombia, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y hay algo muy teso que es que todas las noches allá a las 6 de la tarde suena el himno nacional, los canales de televisión, y después comienza una publicidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del ICBF, y comienzan a salir las caritas de los niños. Antes salía una canción que decía los niños buscan su hogar, y salía la carita de un niño, de los pequeñitos, y obviamente todo el mundo se enternecía y todo el mundo quería un hijito, pero también salían otros pelados ya de 16, 17 años y esos a mí eran los que más me quebrantaban, la verdad, porque cuando un pelado ya cumple los 18 para afuera, o sea, aún acá en Estados Unidos, le pueden dar un foster, que lo mandan a una casa, a un centro, a un lugar, a un hogar, pero cuando cumplió 18 años ya el sistema se desentiende de él y termina ¿dónde? En la calle. Muchos de ellos son profesionales, muchos de ellos aprovechan las oportunidades que el gobierno les da y logran estudiar, pero otros no y terminan como habitantes de la calle. Por ellos hay que orar. También por aquí alguien nos está tocando el tema del aborto, porque es otro tema contundente. Ay, hay otro tema que es terrible, yo no sé si ustedes lo han visto, yo no sé a mí por qué me sale ese algoritmo mentiroso. Veo cualquier video y el segundo que voy a mover me sale esta parejita colombiana, son de Armenia, Quindío, una pareja que se lleva como 30 años, la muchacha súper linda, el tipo también súper bonito, según que él tiene ya 3 hijos y los hijos no le hablan porque se casó con ella, que es muy menor y que solo le quiere despilfarrar la plata. Pero entonces lo que pasó es que ellos hicieron un bebé reborn, algo así creo que se llama, es un bebé que se crea con inteligencia artificial y que tiene las características del papá y la mamá, y tú lo ves y parece un bebé de verdad. Entonces esta pareja, yo lo que creo es que es por seguidores y que lo hacen por generar controversia. O sea, yo estoy segura de que eso no es verdad. O sea, en mi mente no cabe que eso sea real. Ayer hubo les prometo que yo no busco eso, o sea, yo no lo sigo ni nada, pero veo algo de fe y me salen luego ellos. Ayer uno que ahí sí dije, no puede ser, no quiero ni leer los comentarios. Imagínate que sale el tipo el man con el bebé y le dice, ¿qué se llama? Aleja, mira, el bebé se golpeó y el bebé así con la cara raspada, morado, es un muñeco. Y ella sí, ves, mi amor, por eso te dije que no saliéramos. No. O sea, es una locura, es un teatro completo, de verdad, yo quiero bloquear eso. Yo sé que eso lo hacen para generar contenido. Tal vez alguno de ustedes ya lo vio, pero... O sea, si lo ven, ni los comentarios, ignore eso, porque es una locura. O sea, ¿cómo se está jugando con eso? Sí, así se llama, el bebé se llamaba el mancito. Es que no les quería dar más información porque les da por ir a buscarlo. Pero es terrible lo que se está viviendo hoy en día. Para mí eso es un abuso, para mí eso es burlarse de la maternidad. Entonces supuestamente la muchacha tiene un tumor cerebral que le impide ser mamá. Entonces le dicen, ¿y por qué tú no le das la oportunidad a tantos niños que no tienen hogar, que son huérfanos? Y ella dice, no, porque yo también fui huérfana y tuve un montón de trauma.
Es una locura, o sea, es una locura, pero yo estoy segura que solamente lo hacen por generar contenido y por tener vistas y porque pues ellos ganan dinero por cada vez que uno ve ese tipo de videos, pero es una locura total, están por todo lado, están en TikTok, están en Instagram y ya que lo mencioné seguro les va a aparecer a ustedes, pero no vean eso, por favor. Pero ahora sí, vamos a hablar. El primer versículo que leí cuando empezamos a hablar de los niños fue Mateo 19:14, donde la Biblia dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Andrea dice que justo le salió ayer y se quedó como, ay no, esa señora tiene que ir al psicólogo. No, es que en serio, al principio era como, yo se lo mostré hasta a mis hijos y a mi esposo y eran como, ay no mami, qué susto ese bebé. Es rarísimo, pero bueno, oremos por las personas porque si es verdad, o sea, que el Señor tenga misericordia. Pero bueno, imagínate, si a mí me molestan porque tengo aretas, ahora la pobre señora, ¿cómo no la van a molestar? Porque tiene un bebé de mentiritas al que hace pasar como un bebé real. Pero bueno. Ajá, por aquí Jackie dice, debemos cuidarnos ahora porque la gente por dinero, por fama, hace lo que hace. Eso sí es verdad. Dicen que el mismo psiquiatra... Ah, sí, claro, es que eso es una terapia, supuestamente que el psiquiatra le recomendó. Blanquita dice que le da miedo el bebé. O sea, yo a veces me quedo viendo el bebé y lo veo lindo, pero luego como que no. El otro día hizo uno, es que en serio, yo no lo busco, me llega. El bebé subiéndose al árbol y ella, Palmancito, no seas tan, ¿cuál es la palabra? Tan necio. Y bajando Balmancito del árbol y yo, ay, Padre Santo. Bueno. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy fue muy diferente. En el vientre de un gran pez. Pues esconderte de Dios, pero jamás huir de Dios. Para los que llegaron al final. Vamos a orar. Vamos a poner este momento en la presencia de Dios, pidiéndole a Él que sea hablando a nuestros corazones y que hoy sea el mejor día de sus vidas. Sí. Es que todos aquí están comentando del muñeco pero uy no, es tenaz. Pero bueno, vamos a orar. Si ustedes tienen alguna petición, yo voy a tratar al máximo de leerlas todas para que oremos un poquito juntos. Bienvenida Karen, bienvenida Helen. Gracias a todos los que están ahí en Instagram. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, por la palabra que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor, viene y discierne nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, todo lo que hay por dentro de nosotros, Dios. En este momento, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que se ha conectado. Hoy tú nos has hablado de ese tema del vientre del gran pez. Nos hemos acordado de Jonás, un hombre que tenía un llamado, el cual temía obedecer. Cuando tú le dijiste que fuera al este, él se fue al oeste. Cuando tú le dijiste que fuera a predicar a Nínive, él se fue a Tarsis. Y a veces así somos nosotros. Hacemos todo lo opuesto de lo que tú nos estás pidiendo. Pero hoy, Señor, te decimos, heme aquí. Hoy decimos, Señor, que sabemos que podemos huir de ti, pero jamás escondernos de ti. Porque como dice el Salmo 139, que podemos ir al rincón más oscuro, que podemos tomar las alas del viento y volar, pero que donde sea que vayamos, ahí tú vas con nosotros. Yo bendigo a todos los que se han conectado, a los que han podido escuchar esta palabra de fe. Yo te pido que tú trates, Señor, con nuestros corazones, que nos hagas no solamente oidores, pero que también seamos hacedores de este mensaje tan lindo que hoy tú nos has regalado. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que están pidiendo oración en este momento, Señor, aquí en TikTok. Norma pide por sus hijos, Mateo de 4 añitos y por Uriel que tiene 2. Señor, que tú los protejas y los cubras con tu gracia. Oramos por la niña de Eni, por Sofía Alejandra, para que tú siempre la bendigas, para que tú siempre estés con ellos. Oramos, Señor, en este momento con nuestra hermana Julia, que está en un examen de la vista, para que ahí tú la acompañes. Oramos por la suegra de Chomali, para que tú mandes, Señor, tu gracia, tu bendición. Tú sabes que la van a operar a la señora María de los Ángeles Elizondo, la van a operar de la matriz para retirarle el cáncer, Señor, y solamente tú tienes el cuidado de ella.
Padre, que seas tú operando a través de esos doctores, de esas enfermeras, de los anestesiólogos, de todo ese equipo médico. Trae paz, trae libertad. Oramos asimismo juntamente con Lisandra, que pide por su hija Coco, para que ella tome conciencia, para que ella pueda ser esa mujer responsable, esa mujer llena de ti. Oramos por el negocio de Nancy Porto. Oramos, Señor, por Carmen y por su hija Sujei, que ha estado un poco rebelde. Oramos que se resuelva la situación legal de Lina. Scarlett, Señor, ora también en este momento por su esposo. Ora, Señor, por sus hijos, Señor, por Junior y por Juan. Lina, ora que se resuelva una situación legal que tiene. Jenny, ora por el empleo para el esposo, para Javier. Oramos por la sanidad de Victoria Correa, la hija de Jimmy Correa. Oramos por Ruby y Alejandra. Oramos, Señor, por Victoria, que tiene que tomar una acción importante en el ámbito profesional. Que tú la ayudes, que le des gracia, favor, que la lleves a los momentos, Señor, exactos, con las personas correctas, Señor. Oramos por Judith Prada, que tiene que tomar una decisión en el trabajo, que seas tú dándole sabiduría, inteligencia, que ella pueda ser guiada directamente por ti. De Los Ángeles pide por la salud de su vida, pero también por sus hijitos. Tati, Señor, está pidiendo por la sanidad de su esposo. Jacqueline también pide oración en este momento. Julia Ángela Arboleda pide oración para que pronto se resuelva esa situación legal de su hijo Luis. Señor, como papás nos duele todo lo que les duele a nuestros hijos. Como padres quisiéramos evitarles el sufrimiento, el dolor, pero hay tantas cosas que ellos viven que van formando su carácter, que los van fortaleciendo. Y juntamente con Julia pedimos por su hijo y por todos nuestros hijos aquí representados, por las hijas de Stephanie Vivar. Kate, Señor, ora por la situación legal que ella está atravesando. Anaís Torres, ora para que sus hijos Matías y Emily estén bien y que puedan comprar esa casa. Estrella, ora por el proceso legal de su papá, pero también por su casa. Gemma pide por su familia para que hayan puertas abiertas. Flor, Señor, pide por esa alianza de tu Espíritu Santo. Kaylin pide que tú guíes a sus hijos. Estrella, Señor, pide por su papá. Kaylin pide por esa protección para sus hijitos. Claudia pide por su niña. Fernanda Lucero sigue orando por su esposita, por su esposito, Señor, y por sus nenas, por sus hijitas, que tú las cubras con tu sangre preciosa, que tú los protejas de todo mal. Señor, Planeta de Sueños está pidiendo por un hijito. Ella anhela ser mamá, sana su vientre. Oramos por la familia, por el corazón y la salud de Andrea. Oramos por Paola, oramos por Jessy Lucero, que va a empezar un nuevo negocio. Y ella te pide a ti, Señor, esa compañía sobrenatural, que tu Espíritu Santo la acompañe, Señor, y la asista en cada decisión. Oramos por el esposo de Yolanda, que le están haciendo un estudio. Judith Prada, ora por su hija, Señor, para que tú llenes su corazón. Jocelyn, ora por las finanzas de Kevin, de Heljan y por sus finanzas. Oramos, Señor, por los hijos de Lucerito. Están en una casa y en un país diferente y no es fácil para ellos, Señor. Oramos por Liliana, que también pide por la sanidad de su hija Abby. Fernanda pide protección porque está tomando una decisión difícil de un viaje que ella debe emprender. Oramos, Señor, juntamente con Patricia. Te bendigo, Patricia Bella, gracias por estar ahí. Oramos por la vida sentimental de Brito. Oramos para que Brigitte se pueda acercar más y más a Dios, para que ella pueda abrir las puertas de su casa y de su familia. Oramos por ese seguro social que le quieren quitar a Blanquita y a sus hijos. Oramos, Señor, por esas aseguranzas. Oramos que tú te glorifiques, que tú obres ese milagro. Oramos, Señor, por un trabajo para José. Oramos por la vida espiritual de Johan. Oramos por los hijos de Kidian y por toda su familia. Oramos, Señor, en este momento por los gobiernos. Oramos, Señor, por un matrimonio que está discutiendo mucho. Por Victoria, Señor. Oramos por Johan, por la vida espiritual y ese nuevo trabajo. Oramos, Señor, por Shalom, que pide por su matrimonio y por su familia. Ellos están en un momento de separación, pero que tú tomes el control. Por la familia del hermano de Anaís, que tú les des paz en sus corazones. Por la familia, Señor, de cada
cada uno de los que están aquí conectados. Mira que Nesu pide por trabajo, Galvis pide por la juventud, alguien más pide por la familia, por los niños, por los adolescentes. Oramos por prosperidad en el área espiritual y en los sentimientos de Patricia Montaña. También aquí, Señor, en Instagram, Esther está pidiendo por Julian, que tú hagas un milagro en él, que sea curado, que haya, Señor, una intervención divina y que tú protejas el corazón de Rafael, que tiene un tumor cerebral, que tú guardes sus emociones, sus pensamientos y que él te pueda ver a ti. Le han dicho que solo tiene 1 año de vida, pero para ti eso puede ser indiferente, Señor, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el que da y quita, y en tus manos, Señor, están nuestros días y están los días de Rafael. Pati pide por su hija Isabela, que es maestra, pero aún es muy jovencita, que tú la ayudes con todos los niños, que tú le des amor y sabiduría para ellos. También Pati dice, pongo a mis nietecitos en tu altar, Señor, para que sean guardados en los colegios, en la casa, donde se muevan, que tus ángeles, Señor, siempre los protejan. Amén. Nato ora por sus esposos.